Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Radio Paz presenta Te Seguiré, un programa del Ministerio de Evangelización Escoge para el crecimiento en la fe, conducido por Roberto Toledo. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Buenas tardes, familia de Radio Paz. Espero en Dios y la Virgen Santísima que cada uno de ustedes se encuentre bien en lo personal y espiritual. Les habla Roberto Toledo, el conductor de este programa Te Seguiré, en el espacio Aprendiendo de mi Fe Católica. Estamos aprendiendo para poder, ¿cierto?, defendernos, porque eso es lo importante. Hay que aprender para después defender. Si no aprendemos, no podemos defender, porque ¿qué vamos a defender si no sabemos, verdad? Bien. Hemos comenzado un tema la semana pasada, que es un tema bellísimo, un tema precioso. Un tema, ¿cierto?, que es digno de admiración. La Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción es una cosa que es impresionante, es un misterio, ¿verdad? Es un verdadero misterio. Pero así también, como hay tantos que aman a la Virgen, hay otros que no tanto. Lamentablemente es así. No la respetan como tal, ni como madre de Jesús, ni como mujer, ni como virgen. No la respetan para nada. Es una persona más en la tierra, como si nada. Hay personas que indudablemente le tienen tanta envidia que van a las iglesias y rompen las imágenes de la Virgen. Y eso es doloroso. No porque están rompiendo la imagen, porque la imagen es imagen. No, por eso no. Porque se vuelve a hacer otra. Eso no hay problema. Va uno y compra otra o hace otra. Eso no hay problema. Sino es el asunto de poder ver cómo la gente no le tiene respeto. Es doloroso, ¿verdad? Doloroso, dolorosísimo. En nada queda, para estas personas, el hecho de, por ejemplo, que la Virgen se aparezca, las visiones que hay, los milagros que se ha hecho a través de la Virgen. Los milagros no lo hace la Virgen, los milagros lo hace Dios, pero lo hace a través de la iglesia, de la Virgen, digo, ¿verdad? Igual que los santos no hacen milagro, es Dios quien hace el milagro, pero Él los permite a través de ellos, para que así la gente pueda creer más. Lo mismo que la Virgen. Igual que es lo mismo, por ejemplo, en Fátima, cuando la Virgen, ¿cierto?, para dar una señal, ¿cierto?, porque se lo pedían, para que la gente pudiera creer, hizo mover el sol, y el sol como que se iba hacia la tierra y después regresaba. Bueno, eso no lo hizo ella, eso lo hizo Dios, pero lo permitió, ¿cierto?, a través de la Virgen para que pudieran creer en ella. ¿Ves? Y ahí está Fátima, por eso hay una tremenda iglesia basílica en Fátima, y se conmemora muchas veces todos los años el día sobre todo los 13 por 6 meses que ella desapareció. Es lindo, es hermoso, es bello. No hay nada que decir, nada que decir, no hay nada que decir. La Virgen se ha aparecido en muchas partes, y siempre llevando un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, ¿verdad? Para que el mundo pueda entender, para que el mundo diga, bueno, me he equivocado y necesito estar más cerca de Dios, déjame estar más cerca de Él. Pero somos tan cerrados de mente que no la aceptamos. Y seguimos lo mismo, y quizás que vamos a seguir en la misma cosa, porque la verdad que es muy, muy doloroso ver cómo uno no respeta a la Madre de Dios. Muy doloroso.
Vamos a hacer un pequeño resumen del programa anterior para entonces entrar ya de relleno a la segunda parte, que yo creo que hoy vamos a terminar, si no me equivoco. Yo creo que sí, yo creo que hoy terminamos con esto, y si no, pues terminaremos el próximo lunes, pero no creo que pase del próximo lunes. Así que aprovechemos el tiempo, aprovechemos todo lo que sale, ¿cierto?, a través de mi boca, por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo yo siempre le rezo a Él para que las palabras que salgan de mí no sean mías, sino que sean las de Él. Así puedan llegar al corazón de cada uno de ustedes. Bien, como todos los lunes, vamos a comenzar con una oración inicial, pidiendo y dando gracias, para después continuar, ¿cierto?, con el tema. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, Padre misericordioso, te vamos a dar gracias por el día de ayer, te vamos a dar gracias por el fin de semana, te vamos a dar gracias por el día de hoy, te vamos a dar gracias por un nuevo amanecer. Gracias por todo lo que nos das, Señor. Hay muchas de esas cosas que nos das por tu gran amor que no la merecemos, pero tu misericordia y tu amor inalcanzable hacen que uno, ¿cierto?, pueda disfrutar de esas cosas tan lindas que nos das. Te vamos a pedir por los enfermos, te vamos a pedir por aquellas personas necesitadas, porque en verdad hace falta, ¿cierto?, que tú pongas tu mano sanadora, tu mano misericordiosa en cada uno de ellos, porque te necesitan, porque necesitan, ¿cierto?, curarse de una enfermedad o de un problema espiritual. Te pido por aquellas personas que están escuchando, como también aquellas personas que están viendo, para que les dé de todo lo que necesiten, Señor, ¿cierto?, los bendigas, los protejas. Te voy a pedir por los seminaristas, los diáconos, las monjitas, los hermanos religiosos, ¿no?, por los sacerdotes, los obispos, por el Papa, en especial por Monseñor Wensky, Monseñor Garza y por mi hijo Nicolás. Gracias por todo, Señor, porque tú eres maravilloso. De verdad, de corazón, gracias. Gracias también por aquellas cosas que por tu gran bondad pones en nosotros, pones en nuestro camino. Ya sea otras personas que conocemos, o ya sea por tantas y tantas cosas que cuando caminamos nos encontramos, nos vemos en situaciones que decimos, wow, qué lindo, qué hermoso, yo no pensaba esto, o que iba a suceder esto. Y es porque tú eres inmenso en tu amor y nos lo das eso para agradecer de algún modo lo que nosotros somos hacia ti y para ti. Señor, queremos servirte mejor que ayer y escuchar con agrado lo que nos quieres decir hoy. Gracias, Señor, por la mirada que vigila, el oído que escucha y la mano que ayuda. Amén. Bien, vamos entonces, vamos a ver por dónde nosotros comenzamos. Comenzamos por 2 de Pedro 1, 19, 21. ¿Se recuerdan? 2 de Pedro 1, 19, 21. Y dice, a consecuencia de esto, creemos más firmemente en el mensaje de los profetas y deben tenerlo como una lámpara que luce en un lugar oscuro, hasta que se levante el día y el lucero de la mañana brille en sus corazones. Sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por su propia cuenta. Eso es muy, muy verdadero. Hay veces que la gente dice, voy a leer la Biblia, y se pone a leer la Biblia y muchas veces no la entienden y empiezan a interpretarla a su manera. Y a su manera está equivocada, porque no es así.
Entonces muchas veces hay que ir a alguien que sepa para que pueda ayudarla o ayudarle en interpretar mejor lo que dice esa escritura, lo que dice ese párrafo, lo que dice ese capítulo. ¿Ok? Es muy conveniente. No hay que darse, ¿cierto?, la de genio para interpretar la Biblia como uno quiere. No es así. No es así. Entonces, en el 21 dice, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Cuando un profeta habló, es porque fue movido por el Espíritu Santo. Así Dios lo quiso. Así Dios se lo hizo saber. Y que tenían que hablar. ¿Verdad? Cuando un profeta dijo algo que iba a pasar, es porque Dios le dio esa facultad, esa posibilidad de decir algo que iba a suceder en un día, una semana, un mes, un año y en 1000 años. ¿Ok? Así que por lo tanto, nada de estar, ¿cierto?, interpretando lo que se dice, porque no es así. No es llegar e interpretar. La Biblia no se lee como algo literal. No se lee así. ¿Ok? Hay que saberla interpretar. Hay pasajes que son muy fáciles de hacerlo. Te lo lee y dice, lo que me quiere decir es esto. Pero hay otros que son muy difíciles. Y hay que saber entender lo que dice. ¿Ok? Hay que saberlo entender. Entonces aquí la palabra nos dice que hay que creer más firmemente en la oración. ¿Ok? Que hay que detenerse para poder incrementar nuestra fe. Firme sería que nada ni nadie la pueda tambalear, de que usted pueda creer en Dios. ¿Ok? Y así también pueda creer en la Virgen María. ¿Por qué y para qué la Virgen María? Para creer con una fe más firme, mucho más fuerte, más profunda. ¿Ok? De eso se trata. De eso se trata. Si usted cree en la Virgen, usted podrá creer de que ella es la Madre de Dios, también podrá creer de que es una persona en la cual, ¿cierto?, vivió una cantidad de años junto a Jesús y que ahora en muchas ocasiones ella se aparece para podernos ayudar con la esperanza de que nosotros podamos cambiar. ¿Ok? Después fuimos a Romanos 8:30, ¿cierto? Después nos fuimos a Apocalipsis 12, 15, 18. En Apocalipsis, vuelvo a leer un poquito, dice, entonces la serpiente vomitó de su boca como un río de agua detrás de la mujer para que le arrastrara. Pero la tierra vino y en ayuda de la mujer abrió la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había vomitado. Ahora, ¿qué es eso? ¿Quién es el dragón? Satanás. ¿Qué es lo que vomitó? Pecados. ¿Para qué? Para que se tragara en pecado a la Virgen, porque la Virgen no tenía pecados. ¿Ok? La Virgen no tenía pecados. Entonces él quiso de alguna forma, ¿cierto?, vomitar pecados, cantidad de cosas, para que la Virgen los pudiera absorber. Pero en defensa de la Virgen salió la tierra donde se los tragó. En vista, considerando esto, Satanás, para no quedarse con las manos cruzadas, ¿qué es lo que hizo? Le dijo en el 20, eso fue en el 18, el 17, dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Nosotros, los católicos. Los católicos que creemos en ella. Entonces por eso él vomita pecados a nosotros y muchos de nosotros estamos ahogados en pecados, ahogados, y no queremos salir de ahí. Nos encontramos tan confortes en esos pecados que no queremos salir de ahí. Y hay otros que no creen.
Tienen esos pecados, pero no creen, no les interesa salir de ahí, para nada, porque no creen. Ellos son aquellos que dicen, pues yo voy a irme a confesar con otro hombre, que a lo mejor es más pecador que yo. No, yo no voy. Yo me confieso directo con Dios. Eso no sirve. Porque si no, Dios no hubiera dejado a los sacerdotes en esta tierra, no le hubiera dado ese poder, de poder, ¿cierto?, dar la absolución. Así que por lo tanto, ese hecho de que personas digan, no, yo no voy con el sacerdote, yo no. Entonces no creen. Están ahogados en pecados. Ahogados. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice Lucas? Vamos a Lucas. Lucas dice lo siguiente, del 1:40-45. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. ¿Quién es esta? María. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: Tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Ok? Aquí nos apegamos al dicho que dice: un árbol bueno da frutos buenos. Un árbol malo da frutos malos. Si María es el árbol y es bueno, él ya no va a dar frutos malos, ella va a dar frutos buenos. ¿Y qué mejor fruto que a Jesús? Por eso Isabel le dice: bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, ¿verdad? De tu vientre, Jesús. ¿Por qué? Porque María, al ser árbol, está dando un fruto bueno. A lo mismo que Isabel. Isabel dio un fruto bueno, que fue Juan el Bautista. Entonces, la pregunta que hay algunos hermanos que dicen: ¿cómo entonces Jesús pudo salvar a María? ¿Verdad? ¿Cómo es que Jesús pudo salvar a María si Él vino a salvarnos a nosotros? Él no vino a salvar a María, sino vino a salvarnos a nosotros. Eso es lo que dicen algunos, ¿no? Si ella no tenía pecado, entonces no necesitaba ser salvada. Es evidente. María no necesitaba ser salvada porque ya estaba salva. Por lo tanto, Jesús vino a nosotros a salvarnos, porque nosotros estábamos hundidos en pecados, y todavía, muchos. ¿Okay? A ver, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo. Usted, ¿cierto?, tiene una mamá, y esa mamá va cruzando la calle. De repente, de por allá, una cuadra más o menos, un bloque un poco más allá, sale un perro a toda velocidad a atacar a su mamá. ¿Qué es lo que hace usted? Usted corre hacia su madre, interponiéndose entre ese perro y su mamá para que no le vaya a hacer daño. ¿Qué es lo que está haciendo usted? Salvándola, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿cómo usted no puede pensar de que Jesús no iba a salvar a su madre de Satanás, que es el perro? Tiene que hacerlo. Pero la Virgen es fuerte. Si ustedes se dan cuenta, la Virgen le aplasta la cabeza a la serpiente. Por eso Satanás no se mete con la Virgen. No se mete. Porque sabe que la lleva de perder. ¿Ok? Así que por lo tanto, usted tiene que estar consciente de que Satanás no va a ir contra la Virgen, va a ir contra sus hijos, o sea, nosotros. Ahí se da el gusto, porque hay tantos y tantos que le hacen caso, que ahí se da el gusto. ¿Ok? Se da el gusto. Le voy a contar un cuento que lo conté hace un tiempo atrás, pero para aquellas personas que no lo han escuchado. Fíjense. Se dice que un hombre se estaba mudando
de casa, a otro pueblo. Entonces dijo, voy a ir a vivir al norte. Y se fue hacia el norte. Pero cuando llegó al norte, se encontró que Satanás estaba en una hamaca con un tabaco, un tremendo tabaco, riéndose, ¿cierto? Con una cerveza en la mano y meciéndose en la hamaca, feliz de la vida. Dijo, aquí yo no puedo vivir. Este hombre quizás, ¿qué puede hacer aquí? Pues no, yo me voy a ir al sur. Y se fue entonces buscando la comodidad del sur. Cuando llega al sur, se da cuenta que Satanás está trabajando duro, está sudando la gota gorda, y trabaja, y trabaja, y trabaja. Y dice el hombre, dice, en este pueblo la gente está tan mala que hasta Satanás tiene que trabajar. Y se va a buscar otro sitio. Pero cuando llega por la mitad del camino, se encuentra con un hombre, un sabio. Y él le cuenta, le dice, mira, yo fui hacia el norte buscando comodidad y me encontré que Satanás estaba en una hamaca feliz de la vida fumándose un tabaco y tomándose una cerveza. Me voy para el sur y me doy cuenta que cuando llego ahí, veo a Satanás que está sudando la gota gorda, trabajando y trabajando duramente, lleno de sudor el hombre. Entonces ahora me voy a mudar a otro lugar. Le dice, tú estás mal. Y te voy a decir por qué. Cuando tú llegaste al norte y viste a Satanás en la hamaca, meciéndose, totalmente feliz, es porque todo ese pueblo del norte, él los tiene en su mano y está feliz de eso. Está feliz de tenerlo en la mano. Hace lo que quiere con ese pueblo, porque ese pueblo lo sigue a él. Ese pueblo hace lo que él quiere. Ese pueblo hace lo que se le antoja a él. Por eso está tan feliz, meciéndose en la hamaca con un tabaco y una cerveza tomando. Porque está hecho una felicidad el hombre. Sin embargo, cuando tú te fuiste al sur y viste y encontraste a ese Satanás sudando la gota gorda, trabajando y trabajando, es porque en ese pueblo está tan difícil, pero tan difícil poder tener a una persona que él tiene que trabajar para poder convencer a una persona para que pase al lado de él. Porque ese pueblo está lleno de Dios, ese pueblo está lleno de amor, ese pueblo está lleno de bendiciones. Por lo tanto, él la tiene que sudar y tiene que sudar bastante para convencer a uno para que pase a su lado. Esa es la situación. Ahora, ¿en dónde está usted? ¿En el norte o en el sur? Eso es lo que tiene que pensar. ¿Usted está llena de Dios o no lo está? ¿Usted está lleno de Dios o no lo está? Piénselo, ¿verdad? Porque si no está lleno de Dios, hace falta que se ponga las pilas para poder ir, ¿cierto?, a tener conexión más íntegra con Dios. Porque el que no está lleno de Dios, entonces Satanás está haciendo lo que quiere con esa persona. Lo que quiere, lo que se le antoja. ¿Ok? Y el que está lleno de Dios, Satanás no puede, tiene que trabajarla, y muchísimo, muchísimo. Así que piénsalo. Bien, vamos a ir a unos comerciales y ya regresamos, ¿ok? Bye. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Bueno, continuamos, ¿cierto?, con la segunda parte de este video, de este programa, de este tema, ¿cierto?, que estamos hablando de un tema maravilloso que es la Inmaculada Concepción. Para todos aquellos que se están integrando ahora recién, escuchando en la radio o tal vez por Facebook o Instagram o YouTube, pues les digo que estamos hablando de la Inmaculada Concepción.
un tema maravilloso, maravilloso. ¿Ok? Es un tema fenomenal, fenomenal. Entonces, en el programa anterior yo le estaba contando sobre un cuento, ¿verdad? Sobre un hombre que se mudaba al norte o al sur. Y que se encontraba a Satanás en una parte muy feliz, en la otra parte sudando gota gorda, ¿verdad? Bueno. Vamos a continuar, ¿cierto? Con lo que estamos con respecto al tema de la Inmaculada. Necesitamos llegar al fondo, ¿verdad? Para que podamos aprender muchísimo y saber por qué se le llama Inmaculada Concepción. ¿Por qué? Yo nunca, hasta hace muy poco, yo no podía entender por qué se le llamaba Inmaculada Concepción. Yo estaba muy errado en lo que yo pensaba, en lo que yo creía. Sin embargo, ¿cierto? Al tener la posibilidad de estudiar un poco y darme cuenta de las cosas como eran, ¿cierto? Pude saber de que estaba muy equivocado y que es una maravilla que se le llame así, una maravilla. Veamos, analicemos un poco. ¿Cuántas vírgenes hay en el mundo? ¿Cuántas vírgenes hay? Una, ¿verdad? Hay una sola. Pero y si hay una sola, entonces ¿por qué se celebra la Virgen de Fátima, la Virgen de Lourdes, la Ermita de la Caridad, la Guadalupana, y así tantas y tantas y tantas otras más? ¿Cómo es eso? Pues le explicaré. Eso se debe a que cuando la Virgen se aparece en un lugar, adquiere el nombre de ese lugar. Por eso, Fátima, la Virgen de Fátima, porque allá es donde se apareció. La Virgen de Lourdes es porque ahí se apareció. ¿Ve? Y así sucesivamente. Hay otros nombres que se le pone porque alguien, ¿cierto?, tuvo la gentileza de nombrarla de esa forma. Así hay mucho. Por ejemplo, en mi país, la patrona del país es la Virgen del Carmen. Sin embargo, hay una Virgen que se respeta mucho y se celebra mucho todos los 8 de diciembre. Y es inmensamente grande la celebración que se le hace a la Virgen, que es la Virgen de los Vázquez. ¿Y por qué Los Vázquez? Porque es un lugar que se llama así, Los Vázquez, en mi país. Ahí se van, pero una cantidad de personas, pero increíble, van a ese lugar. Pero increíble. ¿Ok? Tanto así que tienen que desviar todos los buses, los camiones, todo el tráfico lo tienen que desviar. Y una ida de Valparaíso a Santiago o de Santiago a Valparaíso que se demora 1 hora y media, cuando ocurre eso de la Virgen de los Vázquez, tienen que desviarlo y demora como 3 horas después de llegar. Así que imagínense cómo es la situación. Pues entonces hay una sola. La Virgen adopta el nombre de donde se apareció. Esa es una respuesta. O el nombre que ha sido dada cariñosamente por las personas que la distinguen de otras. La Virgen, sea el nombre que le demos, no importa el nombre que le demos, Fátima, Lourdes, Caridad, no importa, Carmen, es la Inmaculada Concepción. Es la Inmaculada Concepción. Entonces, ¿qué es una Inmaculada Concepción? La Inmaculada Concepción es un dogma de la Iglesia Católica. Ahora, ¿qué es un dogma? Vamos a ver qué es lo que es un dogma. Un dogma dice que son verdades reveladas por las Sagradas Escrituras y solemnemente presentadas por el magisterio de la Iglesia. Repito, son verdades reveladas por las Sagradas Escrituras y solemnemente presentadas por el magisterio de la Iglesia. ¿Quién es el magisterio de la Iglesia? El Papa. ¿Ok?
El Papa. Pero tenemos un magisterio ordinario y un magisterio solemne. Un magisterio, ¿cierto? Que el ordinario son los obispos y el solemne es el Papa. Entonces hay una comunión entre el Papa y los obispos con respecto a esto de la celebración del dogma. ¿Ok? Según el catecismo de la Iglesia Católica, según el catecismo, ¿ok?, el dogma son luces que iluminan el camino de una persona y lo hacen seguro. Por ejemplo, ¿qué pasa con algunas personas que caminan sin luz? Toman mucho miedo y no siguen caminando porque no ven nada. No ven nada. Hay otras que empiezan, ¿cierto?, a ver cómo pueden caminar sin tocar nada. ¿Ves? Empiezan a caminar sin tocar absolutamente nada para poder llegar a algún lugar. Pero caminan a ciegas. Entonces hay muchos que quedan en el camino, muchos, y hay otros que se devuelven porque no les gusta caminar en la oscuridad. ¿Ves? No les impacta el hecho de poder llegar a un lugar si no tienen luz. Esto es lo que pasa con algunas personas cuando se van de nuestra iglesia. ¿Ves? Están caminando a oscuras. A oscuras. Entonces, como no quieren seguir caminando, porque tienen miedo, porque no saben hacia dónde va, entonces se quedan o se devuelven. Y cuando se devuelven para ir a tomar la luz, hay alguien que lo está esperando y dice: yo te doy la luz, ven para acá, porque acá sí tú vas a caminar en la luz. Y se van. Y se van, sin poder enfrentar sus miedos, sin poder enfrentar lo que tiene que hacer para poder llegar al otro lado. Entonces, por eso los dogmas son luces que iluminan el camino. Luces que iluminan el camino. ¿Ok? Esa luz brillosa que es lo que buscan, lo encuentran, por ejemplo, en la vida espiritual, o en la laboral, o en la familiar, en la matrimonial. ¿Por qué? Porque son luces que lo están iluminando a usted y a todos los que lo rodean para que puedan llegar a Dios. ¿Verdad? Cuando Dios escogió a María, la tenía que dotar de dotes particulares para una misión. No era cualquier tareita que le iba a dar. No, Señor. ¿Ok? No era cualquier tareita. Dios no le dijo al ángel Gabriel, le dijo: a ver, esa muchachita que vive allá en Nazaret, ¿cierto?, hija de Ana y Joaquín, esa muchacha me gusta para que sea la madre de mi hijo. A ver, Gabriel, ven acá, vas a ir donde esa muchachita en Nazaret y le vas a decir que mejor anota lo que te voy a decir para que vaya y le diga que se ponga las pilas. Y que le eche ganas, ¿no? Que le eche ganas. No, Señor, eso no fue así, ¿verdad? No fue así como Dios, ¿cierto?, lo dio al ángel. A ver, cuando un doctor se prepara para ser doctor, ¿qué tiene que hacer? Estudiar. ¿Cuántos años estudia? Muchísimo. Se prepara para ser doctor. No es llegar que un día voy a ser doctor y al día siguiente lo es. No es así. Tiene que prepararse, ¿verdad? Tiene que elaborarse bien perfectamente durante años para poder llegar a ser un buen doctor. Entonces, ser preparados para salir a la calle tiene que ser algo que amerite, ¿cierto?, lo que ellos vayan a hacer. ¿Okay? Y de esa forma Dios preparó y dotó a la Virgen, porque la hizo
lo que no hizo por ninguna otra mujer. O sea, la dotó y la preparó como debía ser, y no lo ha hecho más nunca por ninguna otra mujer. No lo ha vuelto a hacer, ¿verdad? No lo ha vuelto a hacer. La bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original. O sea que María nació sin pecado original. Nosotros nacemos con pecado original, por eso tenemos que ser bautizados. Tenemos que ser bautizados. Ella no nació con el pecado original. ¿Ok? Entonces, en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesús Salvador del género humano. Repito, la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción. O sea, cuando Dios dijo, vas a la tierra, ya venía, ¿cierto?, escogida para una misión, y indudablemente al ser concebida estaba ya sin pecado original. Desde el cielo, desde que fue escogida. ¿Ok? Entonces, por eso, inmune, y además concebida, ¿cierto? Concebida es lo que nosotros le estamos llamando inmaculada. Inmaculada. El dogma de la Inmaculada Concepción fue declarado por el Papa Pío IX en el año 1854. Y este dogma no está explícitamente en la Biblia, pero tiene casi 170 años de haberse proclamado. 170 años de haberse proclamado. ¿Ok? El significado de un dogma es una proposición que se toma como cierta e innegable, que se trata de los fundamentos y principios básicos de cualquier ciencia, religión, doctrina o sistema. El dogma es sostenido por la máxima autoridad y no admite réplicas. Sus proposiciones son religiosas o filosóficas, es decir, no pueden ser sometidas a prueba de veracidad. ¿Ok? El término en la actualidad está fuertemente asociado al dogma teológico, que son los fundamentos que sostiene y divulga una religión como verdades indiscutibles. ¿Ok? Vamos a ver lo que nos dice Lucas 1, 28, 29. Dice, el ángel entró en su casa y la saludó diciendo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras se quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. El ángel no le está diciendo a María, alégrate que desde hoy serás o estarás llena de gracia. No. El ángel está diciendo, alégrate llena de gracias. Llena de gracia. Ella está llena de gracia. Y no desde ese momento. ¿Ok? Ella está llena de gracia de que fue concebida. Por eso el ángel le dice, alégrate llena de gracia. En otra Biblia dice, salve María llena de gracia. Y no es que se está salvando, y no es que Dios la tenga que salvar. Salve era un saludo. Salve César. ¿Ah? Y cuando Dios estaba en la cruz, salve Rey de los judíos. Un saludo, salve. Así que no es que la tengan que salvar. Ella ya estaba salvada. ¿Ok? Entonces, veamos.
María es y será llena de gracia. Y el estar llena de gracia no fue del momento de la anunciación, o sea, cuando Gabriel se le presentó, no, sino desde la concepción. Por eso nosotros le llamamos inmaculada, que lo vimos anteriormente, concepción, de concebida, inmune al pecado original, concepción, concebida, ¿ok? O sea, desde que en primer momento que estuvo en el vientre de su madre, de Ana, ¿ok? Y para la misión María no podía ser una pecadora, no podía, por eso Dios la escogió, porque no podía ser pecadora, y por eso María no tenía pecado original, no tenía pecado, porque no, para la misión que ella tenía que hacer no podía estar con pecado. Por eso nosotros sí lo tenemos, ella no lo tenía. ¿Ok? Entonces, ella no podía ser pecadora o una mujer que pecaba y cuando se apareció el ángel dejó de ser pecadora. No es así. ¿Ok? Por eso el ángel cuando la saluda le dice llena de gracia. ¿Ok? No es que en ese momento ella dejó de ser pecadora, ni tampoco que en ese momento empezó a ser llena de gracia. No. Desde su inmaculada concepción ya no tenía pecados y estaba llena de gracia. ¿Ok? Ella debía estar llena de gracia desde la concepción, y cuando hablamos de la Inmaculada es porque Dios determina que María debía ser la escogida, y para ello, desde que fue concebida sería inmaculada, o sea, limpia, sin mancha. Y así Dios le da el don de estar limpia y pura, y por esto María es la sin pecado original, concebida, y nosotros lamentablemente sí estamos en pecado y nacimos con el pecado original. Por eso viene el bautizo. ¿Ok? Por eso somos bautizados. Gracia quiere decir estar llena de Dios, llena de gracia, estás llena de Dios, estás llena de Dios. De esta forma el ángel estaría indicando que Dios la favoreció con la gracia de un modo permanente y perfecto. ¿Ok? Permanente y perfecto. Y se trata así de una acción ya completada. O sea, ya había sido favorecida con esta gracia. En una forma más fácil de entenderlo sería como si el ángel dijera: la que siempre ha estado, está y estará colmada de la gracia de Dios. Es llena de gracia, sinónimo de sin pecado. Es llena de gracia, sinónimo de sin pecado. Vamos a ver eso ahora mismo, en Romanos 6:14. Vamos a Romanos 6:14. El pecado no tenga más dominio sobre ustedes, ya que no están sometidos a la ley, sino a la gracia. El pecado y la gracia son incompatibles. Incompatibles. ¿Ok? El pecado no dominará jamás. Jamás dominará a la gracia. Jamás. ¿Ok? Y menos si está bajo la gracia. Es decir, a través de la gracia logramos estar sin pecados. Yo tenía un grupo llamado Escoge. Y lamentablemente con el COVID nos desintegramos. Y resulta que cada vez que nosotros teníamos un retiro, siempre que teníamos un retiro, yo le decía a la gente siempre lo mismo: vayan y pónganse en gracia de Dios para el retiro. ¿Por qué yo siempre decía esto? Porque íbamos a estar con gente que venía buscando a Dios y otras que a lo mejor nosotros no podíamos saber qué es lo que venían buscando. Entonces nosotros necesitábamos estar en gracia de Dios para rendir lo mejor que pudiéramos
y así llegar a los corazones de todas esas personas. Siempre le decía lo mismo: vayan, confiésense, pasen en el Santísimo, vayan a misa para estar en gracia de Dios para el retiro. Siempre decía lo mismo, siempre. ¿Ok? Así que por lo tanto, el pecado y la gracia son incompatibles. Es decir, a través de la gracia logramos estar sin pecado, sin pecado. ¿Ok? Así que también nos dice la Escritura que la gracia nos salva y que proviene de Dios y no de alguna persona que se diga que es Dios. Hay muchas personas que se creen dioses, aunque no lo digan algunos, porque hay otros que sí lo dicen, que se dicen dioses o se creen dioses, ¿verdad? Y que ellos pueden dar la gracia a esas personas. Eso es totalmente erróneo, totalmente erróneo. La única persona que puede hacer eso es Dios. Nadie más que Dios, nadie más que Dios. Dios es el único que te puede poner en gracia. Es el único, no hay nadie más. ¿Ok? Y cuando tú estás lleno de Dios o llena de Dios, entonces estás en la gracia de Él y es como si fueras un santo, porque estás lleno de Dios. Ya no soy yo el que vivo, sino es que es Cristo quien vive en mí. Palabra de San Pablo. ¿Ok? Así que ya podemos entender esta cosa de la Inmaculada Concepción. El próximo lunes nosotros vamos a terminar. Ya me queda poco, así que por lo tanto el próximo lunes terminamos. Vamos a finalizar el tema. Está hermoso, la verdad que está hermoso. No se lo pierda, sinceramente, no se lo pierda. Cualquier pregunta que tenga, por favor, pueden ir a la página, ¿cierto?, de Defendiendo mi Fe Católica en Facebook, y lo pueden escribir ahí, y yo con gusto, cuando la vea, les responderé. Así que, si no, entonces ya me pueden llamar 786-208-8301 para entonces yo poderles responder. Que Dios los bendiga, que pasen una bonita y hermosa semana, ¿ok? Espero que hayan aprendido, espero que defiendan más firmemente a la Virgen por ser nuestra madre, ¿ok? Pero recuerden, a la Virgen no se le adora, se le venera. ¿Estamos? Al único que se le adora es a Dios. A la Virgen no. ¿Ok? A Dios sí. Así que les deseo lo mejor para esta semana. Que lo pasen muy bien junto a sus familiares y también junto a sus amistades. Hasta el próximo lunes. Bye bye. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Radio Paz presentó Te Seguiré, un programa del Ministerio de Evangelización Escoge para el crecimiento en la fe, conducido por Roberto Toledo. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí.